Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Un goteo constante se hacía presente en medio de la oscuridad, una sala, abandonada, sumida en las penumbras, olvidada por el tiempo. Apenas una bombilla parpadeante colgaba del techo, proyectando sombras irregulares que parecían moverse con vida propia. El aire estaba cargado, pesado, y cada crujido de la madera bajo los pies hacía eco como un presagio. En el centro de la habitación, sobre un pedestal improvisado, reposaba un objeto cubierto por un manto. No importaba lo que fuera. Para Ida, Mineta y Mina solo había una certeza. Debían protegerlo. Los tres temblaban, hombro contra hombro, como si la cercanía pudiera darles seguridad. Imposible, murmuró Ida, ajustándose el casco con manos temblorosas. No podemos derrotarlo. No hay manera. Es despiadado, añadió Mina, tragando saliva mientras miraba hacia los oscuros pasillos. No es humano, es como un depredador acechando, apuesto que está escuchándonos desde las sombras como el monstruo que es. Mineta, empapado en sudor frío, tragó saliva y levantó la voz en un intento de sonar valiente. Oh, por favor, chicos, no es tan peligroso. Dijo con un nervioso tartamudeo. Si luchamos juntos, verán que no tienen ni la más mínima oportunidad de... No alcanzó a terminar. Un sonido seco cortó la tensión. Algo invisible se deslizó desde la oscuridad y se enroscó alrededor de sus tobillos. Antes de que pudiera reaccionar, Mineta fue arrancado del suelo con brutalidad, arrastrado hacia las sombras. Su grito de terror desgarró el aire, helando la sangre de Ida y Mina. El eco de ese alarido se perdió en la negrura, y lo único que quedó fue el silencio, un silencio demasiado denso, como si la sala entera contuviera el aliento. Mina e Ida se miraron, sus rostros pálidos apenas iluminados por el parpadeo de la bombilla. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente. La respiración se les entrecortaba como si el aire mismo les negara entrar a sus pulmones. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Mina, sus ojos brillando con un miedo inocultable. Ya solamente somos nosotros dos. Ida apretó la mandíbula, intentando contener el temblor de sus manos. Se obligó a pensar con claridad. Escúchame, Mina, dijo en un tono grave, más firme de lo que se sentía por dentro. Quiero que comiences a rodear la bomba con ácido. Hazlo lo más pegajoso que puedas, lo suficientemente viscoso para que, si ese villano intenta acercarse, se quede atrapado al instante. Mina dudó apenas un segundo, luego asintió con la cabeza. De acuerdo, intentaré. Se arrodilló, extendiendo ambas palmas hacia el suelo. Su Kirk comenzó a reaccionar, y pequeñas burbujas tendidas de un rosado pálido empezaron a expandirse en círculos alrededor del objeto. Mientras tanto, Ida permanecía erguido frente a ella, sus piernas rígidas, sus motores preparados para reaccionar en cualquier momento. Su vista no se apartaba de la negrura del pasillo, como si de esa oscuridad emergiera la propia condena. Entonces, el silencio se rompió. Primero un chillido breve, luego un grito desgarrador. No solo era Mineta, Kaminari quien ya había sido capturado por el enemigo minutos antes, también gritaba como si estuviese recibiendo una tortura medieval. Su voz resonó a lo lejos, mezclándose con un sonido húmedo, quebrado, como de huesos cediendo bajo una presión inmensa. Mina ahogó un sollozo, las lágrimas punzando en sus ojos. No puede ser. Los alaridos de dolor se intensificaron, rebotando por las paredes de la sala como un coro macabro. Ida tragó saliva, sin atreverse a mostrar miedo frente a Mina, pero el sudor frío bajaba por su frente en oleadas. Lo único que podían hacer era esperar. Esperar, y rezar a que su trampa fuese suficiente para detener al monstruo que se acercaba. De pronto, el sonido de unos pasos secos retumbó detrás de ellos. Ida giró de inmediato, con los músculos tensos, mientras Mina levantaba la mirada con los ojos abiertos de par en par, esperando lo peor. Una sombra se deslizó silenciosa sobre el suelo, alargándose hasta colocarse justo detrás de ella. Ida reaccionó en un instante. ¡Cuidado!, gritó, empujando a Mina con fuerza. Ella cayó al suelo con torpeza, y al levantarse, su corazón dio un vuelco. Ida estaba atorado.
Sus piernas se habían hundido hasta los tobillos en el ácido viscoso que ella misma había preparado como trampa. La ironía del momento los golpeó de inmediato. Mina frunció el ceño y, pese al miedo, no pudo evitar soltar un comentario tembloroso. Genial, ¿y ahora qué? Antes de que Ida pudiera responder, una fuerza brutal lo tomó por la cabeza. Sus botas chirriaron contra el suelo al ser arrastrado hacia arriba con violencia. El tiempo pareció detenerse mientras su cuerpo desaparecía en la oscuridad del techo, como si una sombra hambrienta lo hubiese devorado. «Sal de aquí». Alcanzó a gritar, su voz apagándose en un alarido. Un silencio sepulcral se extendió, tan denso que incluso la respiración de Mina parecía un sacrilegio. Sus ojos se clavaron en lo alto, con el corazón martillándole el pecho. Entonces, algo cayó con un golpe seco frente a ella. El casco de Ida. Mina se paralizó, las piernas negándose a obedecer. El objeto reposaba a sus pies como una sentencia inevitable. Fue entonces cuando lo vio. En lo alto del techo, dos ojos blancos, brillantes y vacíos, se abrieron lentamente entre las sombras. La figura que los portaba parecía encorvada, acechante, como un depredador jugando con su presa. Mina apenas pudo gemir, petrificada por la visión. Y desde la perspectiva de aquel ser, lo único que se vio fue cómo se lanzaba sobre ella con una velocidad inhumana. El grito de la chica desgarró la oscuridad, y luego, nada. Solo silencio. Entonces, las luces del lugar se encendieron con un clic seco. Lo que segundos antes había sido oscuridad y terror ahora revelaba la escena completa. Mina, Ida, Kirishima y Mineta estaban todos enredados en un lazo, suspendidos a centímetros del suelo. El miedo inicial se mezclaba con molestia y confusión. Sus cuerpos todavía temblaban, pero ahora más por la frustración que por el pánico. Los villanos ganan, anunció una voz robótica desde algún altavoz, resonando en toda la sala. Y de la nada, aparecieron Goku, Zero, Kirishima y Deku. Goku sostenía con facilidad a todos los rivales del equipo contrario, quienes ya se notaban visiblemente molestos y un poco avergonzados por su derrota. Aizawa se acercó con su habitual expresión impasible y, con un gesto mínimo, habló. «Felicidades, jóvenes héroes. 10 millones de vidas se perdieron porque no pudieron evitar que sus villanos llegaran a la bomba». Un silencio incómodo se extendió entre los alumnos, hasta que Mina, señalando a Goku, dejó escapar un quejido lleno de incredulidad. «¿Y cómo se supone que ganemos si nos pone contra este monstruo?» «Silencio, heroína, has fallado en tu misión, y ahora te espera la más brutal y cruel muerte que te puedas imaginar». «Muajajajaja», respondió Kirishima riendo como loco, aún en su papel de villano. A lo que Goku interrumpió, «El momento ya pasó, Kirishima». «Así, lo siento», respondió el pelirrojo apenado por su actuación. «En cuanto a ti, Son Goku, tú y tu equipo lo hicieron muy bien. Ninguno de sus integrantes fue capturado por los héroes, y terminaron la prueba en tiempo récord. Bien hecho, jóvenes», agregó el profesor Aizawa dirigiéndose a Son Goku y su equipo. Un aplauso espontáneo, victorioso, resonó en el gimnasio. Algunos palmoteaban de pie, otros desde el suelo todavía recuperando el aliento, pero todos reconocían la victoria. «Goku-kun, eso fue increíble, aterrador, pero increíble», dijo Uraraka mientras le ofrecía una botella de agua a su compañero ruso, el cual la aceptó con mucho gusto. Mina, aún atada junto a Kaminari, dejó caer la cabeza hacia un lado, con una expresión de ligero hastío. «Oigan, ¿por qué estaban gritando de esa manera tan aterradora? Por su culpa casi me hago del miedo». Kaminari, con una mirada perdida en el vacío, contestó como si reviviera una pesadilla. Nos puso audífonos, y comenzó a reproducir canciones de Bad Bunny. Mineta, todavía con las manos temblando, lo interrumpió con un hilo de voz. Era como escuchar uñas rasgando un pizarrón, junto con los gritos de la agonía provenientes del mismísimo infierno. Su expresión traumada arrancó carcajadas en toda la sala. Mina, al escuchar la grotesca tortura a la que Goku había sometido a sus propios compañeros, se giró hacia él con una expresión de miedo exagerado, casi caricaturesca. «Es un demente», gritó, encogiéndose como si temiera que en cualquier momento la obligara a escuchar lo mismo. «Jeje, lo siento, muchachos, pero Ida es un excelente estratega. Tenía que ponerlo nervioso».
De lo contrario, hubiera desarrollado una defensa perfecta contra nuestro equipo. Kaminari, todavía atado y con la cara roja de indignación, levantó la voz entre las risas de sus compañeros. «Eres un monstruo», lo acusó, casi a punto de llorar. «Tal vez en otra vida podrías ser un excelente villano». Goku se inclinó hacia él con la misma sonrisa tranquila de siempre mientras lo desataba. «Sí, y tú un excelente estudiante». El comentario arrancó nuevas carcajadas de la clase, esta vez más fuertes. Mientras los compañeros de Goku se divertían y la pasaban bien con su personalidad atrayente, a unos cuantos metros lejos de grupo, Bakugo aún lo miraba con desdén, los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Esa chispa de frustración ardía en sus ojos. Detestaba que alguien más, y encima un recién llegado, recibiera tanto reconocimiento. El bullicio del gimnasio quedó atrás y en un cambio de escenario, la tarde se deslizaba en un ambiente mucho más relajado. Las luces cálidas de la pizzería bañaban las mesas, y el olor a queso recién derretido se mezclaba con las conversaciones animadas. Como de costumbre, un pequeño grupo de estudiantes se reunía allí después de clases. Kirishima, Antasero, Kaminari, Mineta, Bakugo, y ahora, el inesperado invitado constante, Son Goku. Mientras el joven ruso degustaba una gran rebanada de pizza con un entusiasmo casi infantil, uno de los amigos del joven estudiante se dirigió al Saiyajin con una pregunta directa pero amigable: «Oye Son Goku, ¿Uraraka no quiso venir con nosotros o qué pasó?» Las miradas de los jóvenes se posaron sobre Goku mientras él se limpiaba la boca con una servilleta aún con expresión tranquila. «Sí la invité pero dijo que estaría ocupada y que sería mejor en otra ocasión», respondió con tranquilidad para posteriormente continuar comiendo. En ese momento Kaminari, con una mirada llena de picardía, se dirigió al joven ruso: «¿Y qué onda con ustedes dos? Hasta hace poco ni siquiera se hablaban, y en esta última semana los dos han estado muy juntitos, ¿no lo crees?», cuestionó el joven Pikachu mientras comenzaba a tomar un sorbo leve del refresco que tenía en la mano. «¿Sí? ¿Qué onda con eso?», agregó Zero mientras miraba a Goku esperando una respuesta. «¿Acaso ustedes están saliendo?», sugirió el joven de las cintas, con un tono burlón, casi sugerente. «Sí, de hecho se me declaró y ya somos novios», respondió el joven ruso a secas, sin siquiera molestarse en mirar a sus compañeros, mientras él también tomaba un trago de su refresco. La respuesta cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes, y una gran cantidad de refresco salió disparado de la boca de Mineta, quien inmediatamente se giró a mirar al Saiyajin con una expresión totalmente sorprendida. «¿Qué?», exclamó el joven cabeza de uvas, mientras de sus ojos comenzaban a brotar pequeñas lágrimas de envidia absoluta. «Jajaja», rió Goku mirando a sus compañeros con una expresión de burla y picardía. «Qué fácil se lo creyeron», agregó el joven estudiante mientras miraba los rostros molestos e incrédulos de sus compañeros. «No, ella solo se acercó a mí para hablar de temas sobre lucha y defensa personal, dijo que hace poco había tenido una experiencia que le dejó en claro que tenía que mejorar en esos ámbitos, así que solo me pidió algunos consejos, es todo. Yo me ofrecí a ayudarle con su entrenamiento y hemos estado trabajando en eso en los últimos días». En ese momento la mirada de Goku se perdió en lo profundo de su bebida, y mientras la expresión en sus ojos se suavizaba ligeramente agregó: «Es una peleadora excelente y es muy divertido entrenar y hablar con ella, así que no negaré que en estos pocos días nos hemos hecho buenos amigos, pero eso es todo». Kirishima sonrió, asintiendo satisfecho. Eso sí que es espíritu de equipo. Kaminari, contagiado del ambiente animado, sonrió con picardía y soltó un comentario en voz alta. «Claro. Pidiéndole consejos al mejor, después de todo, eres la joven promesa de la UA, ¿no?». Las palabras encendieron una serie de risitas entre los presentes. Algunos hasta se inclinaron sobre la mesa, recordando con gracia aquel apodo que su compañero había ganado en internet tras su demostración de poder en el primer día. El ambiente era sumamente agradable, y las carcajadas subieron un tono. La mesa vibraba con ese calor amistoso que todos necesitaban después de los entrenamientos, hasta que una voz cortó la armonía como un cuchillo. ¿Quieren dejar de reírse por estupideces? Todos se giraron al unísono hacia Bakugo, quien estaba sentado con los brazos cruzados, el ceño fruncido y la mirada cargada de molestia. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie se atrevía a responderle, pero el cambio en la atmósfera era evidente.
La rabia de Bakugo había destrozado el buen momento en segundos. El joven de las explosiones miró fijamente a Goku, soltando una pregunta seca con su voz cargada de veneno disfrazado de sarcasmo. Dices que no te agrada ese apodo, ¿verdad, pelos de palmera? Algunos compañeros se removieron incómodos en sus asientos. El ambiente ya no era ligero ni divertido. Goku, notando la hostilidad, respondió con calma, evitando escalar el conflicto. Pues, no negaré que me agrada que las personas me tengan en una alta expectativa. Me motiva esforzarme y mejorar para cumplir con esas expectativas, para que se sientan seguros conmigo. No alcanzó a terminar su idea. Bakugo lo interrumpió con un gruñido, inclinándose sobre su asiento mirando a los ojos al joven ruso. Esforzarte. Repitió, casi escupiendo la palabra. Sus ojos ardían con furia contenida. ¿Tú qué sabes de esforzarte? Los hombres como tú, con poderes regalados, jamás podrán saber lo que es realmente esforzarse. El silencio en la mesa se volvió denso. Kirishima y Zero se miraron, inquietos. Kaminari tragó saliva, a punto de intervenir, pero se detuvo al ver la intensidad en los ojos de Bakugo. Por un instante, su voz bajó de tono, pero no de peso. Toda mi vida me he esforzado y peleado para ser el mejor. ¿Y tú? Señaló a Goku con un dedo, mientras una mezcla de rabia y envidia notables en su mirada se hacían presentes. Tú apareces de la nada, sonríes, y de repente todos te admiran como si de verdad lo merecieras. Todos los ojos se posaron sobre Goku, incómodos pero también expectantes ante la respuesta del joven ruso. Sin embargo, Goku, sin perder su serenidad, solo se limitó a observar a Bakugo a los ojos, escuchando con atención lo que su compañero tenía que decirle. Bakugo entrecerró los ojos, y continuó con la voz cargada de desafío. Dime, ¿tú qué hiciste para llegar a esta escuela? Para ser digno de entrar aquí. ¿Qué hacías antes de entrar? La mesa entera quedó en silencio, expectante. Goku, sin apartar la mirada, respondió con calma, la voz firme aunque tranquila. Fui comerciante. El Saiyajin lo dijo sin titubeos, mirándolo directo a los ojos, sin dejarse intimidar por la agresividad de Bakugo. El rubio arqueó las cejas, una risa sarcástica escapándole entre dientes. Oh, wow. ¿Con que fuiste comerciante? Dijo con teatralidad fingida. Vas a ser un héroe muy grande, ¿eh? Algunos en la mesa bajaron la mirada, incómodos por el sarcasmo que impregnaba cada palabra. Bakugo se inclinó aún más hacia adelante, sonriendo con crueldad. No te preocupes. Cuando yo sea el héroe número 1, te reclutaré en mi agencia. Tal vez ahí también pueda servirnos para vender la mercancía con mi imagen, ¿no te parece bien, moco? Jajajaja, remató, con un tono aún más burlón, diciendo mal a propósito su nombre. El joven ruso lo observó en silencio unos segundos. Esta vez dejando ligeramente de lado su actitud calanda y amigable, su mirada tenía un tono distinto, teñida de hastío y ligera molestia. Pero sin perder su serenidad y estoicismo. Soy Goku. Corrigió, con voz grave y firme, mientras mantenía los ojos fijos en los de Bakugo. La mesa entera sintió ese cambio. Nadie se rió. Nadie habló. Solo el choque invisible entre dos voluntades, que tarde o temprano terminarían colisionando. En ese momento, Bakugo se incorporó de un tirón, la silla raspando contra el piso con un sonido seco llamó la atención de los presentes nuevamente. Sus palabras, escupidas con rabia contenida, retumbaron todavía en el aire. Que te quede claro esto. No eres la joven promesa de la UA, ni lo serás nunca. Ese puesto será mío, dentro de muy poco. Ya lo verán todos. Y tú, si me estorbas, te derribaré como un asqueroso villano. Sin esperar a una respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia el baño de la pizzería con pasos largos y agresivos. Cuando abrió la puerta, la golpeó con tal fuerza que el rebote hizo vibrar el marco. La mesa quedó inmóvil. Primero hubo un segundo de silencio absoluto. Después, un murmullo de incomodidad se esparció entre los presentes como una onda. Lo siento, Son Goku, dijo Kirishima, quien estaba sentado al lado del Saiyajin, con la mirada sobre su regazo por la notable vergüenza y culpa que sentía. Yo soy el que siempre lo invita. Él casi nunca quiere venir, y soy yo quien insiste en que nos acompañe. Si no lo hubiera hecho, no te habría dicho nada de eso. Goku lo miró con la misma tranquilidad de siempre, como si las palabras de Bakugo no hubieran dejado ninguna huella en él.
sin apartar los ojos del joven pelirrojo, colocó una mano firme y comprensiva sobre su espalda. No te preocupes, Kirishima. No es tu culpa, respondió con un tono sereno, cargado de honestidad. Tú solo quieres que tu amigo se sienta parte del grupo, y eso habla muy bien de ti. Eres un gran compañero. El gesto y las palabras bastaron para aligerar la tensión. Kirishima lo miró sorprendido por un instante, y luego dejó escapar un suspiro, acompañándolo de una sonrisa sincera. Gracias, hermano, contestó con un brillo de alivio en los ojos. El aire se volvió más ligero. Zero, incapaz de aguantar tanto silencio, soltó un comentario juguetón. Bueno, al menos alguien tiene la paciencia de santo para aguantar a Bakugo sin explotar. Las risas brotaron de inmediato, suaves al inicio, pero suficientes para disipar la incomodidad que había dejado la explosiva reacción de Bakugo. Unos minutos más tarde, el bullicio de la pizzería quedó atrás. Los jóvenes estudiantes salían uno a uno hacia la fresca brisa de la noche, entre risas y despedidas ligeras. ¿Te vas solo, verdad, Goku?, dijo Kirishima mirando a su compañero. Goku, con su habitual sonrisa relajada, levantó una mano para despedirse. Así es, nos vemos mañana en la escuela, amigos. Sé que dirás que no, pero es mi deber insistir. ¿No quieres venir con nosotros? ¿Ya es algo tarde, amigo?, preguntó Kirishima nuevamente mostrando una preocupación genuina por su compañero. Goku negó suavemente con la cabeza, manteniendo esa calma que lo caracterizaba. No te preocupes, estaré bien, además tengo algo que hacer, nos vemos mañana, respondió el Saiyajin manteniendo su tono tranquilo y amigable, para posteriormente girar y comenzar a caminar en dirección opuesta, perdiéndose poco a poco entre la multitud de la ciudad. La figura de su cabello en punta se desdibujaba mientras se alejaba, hasta confundirse con las sombras y los movimientos de los demás ciudadanos. Mientras el grupo comenzaba a avanzar entre charlas y risas, Bakugo permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la dirección por la que Goku se había marchado. Kirishima, al notarlo rezagado, dio unos pasos hacia él y le preguntó con tono preocupado. ¿Qué pasa, Katsuki? ¿No vienes? Bakugo permaneció en silencio unos segundos más, sus ojos todavía clavados en la multitud donde se había perdido la silueta de Goku. Luego se giró apenas lo suficiente para mirar de reojo a su amigo pelirrojo. No, váyanse ustedes. Olvidé que tengo algo que hacer. El resto del grupo, sin darle mucha importancia, siguió avanzando. Solo Kirishima se quedó quieto unos instantes, mirándolo con expresión seria. Oye amigo, no sé cuál sea tu problema con él, solo te pido que no hagas algo grosero o agresivo, ¿sí? Son Goku es un buen compañero, y tú también lo eres. Sus palabras cargaban sinceridad, pero también un dejo de súplica. Bakugo, sin embargo, no respondió. Apenas desvió la mirada hacia otro lado y comenzó a caminar con paso firme, alejándose en dirección contraria al grupo. Kirishima quedó inmóvil, observando cómo su amigo desaparecía en la oscuridad de la calle. Un suspiro pesado se escapó de sus labios, dejando tras de sí una expresión preocupada, teñida con un dejo de tristeza. Bakugo había seguido a Goku con pasos silenciosos, manteniéndose siempre a una distancia prudente para que el Saiyajin no notara su presencia. Lo observaba con los ojos entrecerrados, la mandíbula tensa y los puños metidos en los bolsillos de su pantalón. Caminaron varias calles hasta que, finalmente, Goku se detuvo frente a una pequeña tienda de antigüedades. Sin pensarlo dos veces, Bakugo se colocó detrás de un poste cercano, ocultándose lo suficiente para espiar a través de las ventanas iluminadas. Desde allí, pudo ver cómo Goku entraba al local y saludaba con una naturalidad desarmante a una mujer de avanzada edad. Ella lo recibió con una sonrisa cálida, como si se tratara de alguien de confianza, alguien a quien conocía desde hacía ya un buen tiempo. Hablaron unos minutos. La mujer parecía relajada, incluso feliz en su compañía. Poco después, una joven de más o menos la misma edad de Goku apareció desde la trastienda. Al verlo, corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo lleno de afecto. Goku correspondió con una sonrisa amplia, y los tres compartieron unas palabras que Bakugo, desde su posición, no lograba escuchar. Solo veía el movimiento de sus labios, los gestos sinceros, y las risas que se escapaban sin esfuerzo. Entonces, Goku abrió su mochila y sacó algo envuelto en tela. Lo entregó a la anciana y a la joven con ambas manos, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto.
Ellas recibieron el obsequio con evidente alegría. Sus rostros se iluminaron de gratitud, inclinándose una y otra vez hacia él en agradecimiento. Desde fuera, Bakugo observaba todo en silencio. Sus ojos se entornaban con una mezcla de confusión y desdén. Finalmente, Goku se despidió con un ademán sencillo y salió de la tienda. Su expresión era tranquila, como si aquel breve encuentro hubiera sido algo natural en su día a día. Aún sin darse cuenta de la presencia del rubio, se alejó caminando calle abajo, perdiéndose entre la obscuridad que la calle solitaria que transitaba desprendía. Bakugo lo siguió unas calles más, manteniendo siempre su distancia. Ni siquiera él mismo sabía qué buscaba exactamente. Solo tenía clara una cosa. Necesitaba observar a Son Goku, analizarlo, descubrir cuál era su límite. Solo así podría superarlo algún día. El silencio de la noche acompañaba sus pasos hasta que, de pronto, Goku redujo la velocidad. Bakugo se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Por un instante creyó que lo había descubierto. Los segundos se hicieron eternos, hasta que el Saiyajin simplemente continuó su camino como si nada. Estuvo cerca, murmuró Bakugo entre dientes, apretando los puños dentro de sus bolsillos. Unos metros más adelante, Goku dobló de repente por una esquina estrecha. El instinto llevó a Bakugo a acelerar el paso. Pero al girar hacia esa misma dirección, se encontró con un callejón angosto y silencioso, sin salida. Sus ojos recorrieron el lugar con rapidez, notando de inmediato la ausencia total de Goku. Maldición. Soltó, esta vez en voz alta, dejando escapar la furia contenida. Giró la cabeza en todas direcciones, buscando cualquier indicio, cualquier sombra o huella que delatara al Saiyajin, pero no había nada. El aire del callejón era pesado y denso, como si hubiera sido tragado por la nada. ¿En qué momento se dio cuenta? Gruñó, chasqueando los dientes con rabia mientras sus manos temblaban levemente de frustración. El eco de sus propias maldiciones retumbaba en las paredes, devolviéndole solo silencio como respuesta. De pronto, sin previo aviso, Bakugo sintió un impacto brutal en la espalda. El golpe lo empujó hacia adelante con tanta fuerza que perdió el equilibrio y se estrelló contra la pared más cercana. Apenas alcanzó a extender las manos para amortiguar el choque, raspando las palmas contra el concreto áspero. ¡Arc! Gruñó entre dientes, girando con rapidez para encarar a su agresor. Pero no tuvo tiempo. Apenas se volteó, un antebrazo se posó con violencia contra su cuello, presionando con una fuerza que le cortaba la respiración ligeramente. La frialdad de aquel contacto lo inmovilizó al instante. Frente a él, dos ojos rojos, intensos y penetrantes, lo atravesaban como cuchillas. Brillaban en la penumbra con un fulgor aterrador, casi inhumano. La oscuridad del callejón parecía hacerse más densa a su alrededor, como si esos ojos fueran el único punto de luz en medio de las sombras. Una voz que emergió a continuación no era natural. Sonaba grave, distorsionada, como un rugido metálico salido de un monstruo mecánico. Cada palabra vibraba en el aire como un eco robótico que helaba la sangre. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? El aliento de Bakugo se volvió entrecortado. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de pura rabia contenida. La situación lo superaba, pero su orgullo no le permitía ceder ni un centímetro. Por un instante, Bakugo pensó en usar su Kyuk. La rabia hervía en sus venas, sus palmas chisporroteaban con la amenaza de una explosión. Bastaría una descarga bien colocada para apartar a ese maldito de encima. Pero entonces, algo cambió. Los ojos que lo habían estado taladrando con furia asesina se transformaron frente a él. Aquellos destellos afilados y penetrantes se suavizaron, volviéndose más redondeados, tranquilos, casi humanos. La voz volvió a sonar, aún con ese tono distorsionado y metálico, pero ahora más calmada, cargada de reconocimiento. «Oh, ¿eres tú?». La presión en su cuello comenzó a aligerarse poco a poco, permitiéndole aspirar aire con un gruñido áspero. Bakugo no dejaba de mirar esos ojos, todavía con la respiración agitada y los músculos tensos, como un animal acorralado que por fin ve un respiro. Bakugo sintió un alivio momentáneo al comprender que su atacante no era un villano. Aunque, viéndolo de cerca, bien podría parecer uno. El aire aún le quemaba en los pulmones mientras empujaba ligeramente el antebrazo del sujeto para apartarlo. «Sí, soy yo», gruñó con molestia. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué me atacas?».
Frente a él, la figura enmascarada soltó un respiro, casi como un bufido entre aliviado y cansado. Mientras se quitaba la máscara y la guardaba en su mochila, revelando a su compañero de clase. ¿Son Goku? No lo sé, respondió con un tono cargado de sarcasmo. Tal vez porque me estaba siguiendo. Sus ojos, antes tranquilos, ahora lo miraban con un dejo de irritación contenida. La calma que siempre irradiaba estaba agrietada, dejando entrever un lado más serio. ¿Qué demonios haces aquí?, añadió, su voz firme, con un matiz alterado. ¿Por qué me estás siguiendo? Bakugo se quedó en silencio unos instantes, con los puños apretados y la mirada fija en Goku, como si buscara reunir las palabras adecuadas. Sin embargo, rápidamente encontró una manera de evadir la pregunta, contestando con otra: ¿eres el guerrero dorado?, dijo Bakugo con un tono molesto e incrédulo. Goku se tensó al instante y miró de reojo al joven de las explosiones. Un silencio incómodo se hizo presente entre los dos, hasta que el joven ruso de manera graciosa respondió: no. Dijo con un tono lleno de incomodidad e incredulidad fingidas, como intentando inútilmente negar lo innegable. Esto no puede ser, dijo Bakugo con una rabia medianamente contenida en sus palabras. Esto que haces está mal, está muy mal. Si el director o los profesores se llegan a enterar de esto, te expulsarán, agregó el joven de las explosiones mirando con enojo creciente a su compañero de cabellos alborotados. Goku lo miró con una expresión temerosa e indignada, comenzando a hacerse a la idea de que muy probablemente, Bakugo les diría a todos y su estancia en la escuela para héroes terminaría muy pronto. No me cambies el tema, dijo Goku con un tono apresurado. ¿Por qué me estabas siguiendo?, preguntó nuevamente intentando dejar de lado la conversación sobre su identidad como el guerrero dorado. En ese momento, antes de que Bakugo pudiera responder nuevamente, Goku lo tomó por la espalda y lo arrojó al suelo, lanzándose también él mismo, quedando ambos tendidos en el piso polvoriento del callejón. Bakugo lo miró con enojo, a punto de reclamarle con un grito. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, Goku le tapó la misma rápidamente y con firmeza, llevándose un dedo a los labios mientras lo miraba. SHHH susurró con severidad, indicando que guardara silencio. Mira, dijo en voz baja, señalando hacia la pared detrás de ellos. Bakugo giró la cabeza, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Dos cuchillas metálicas estaban incrustadas en el concreto, exactamente en la posición donde habían estado sus cabezas tan solo unos segundos antes. El metal aún vibraba con el eco del impacto, emitiendo un zumbido agudo que helaba la sangre. Por unos instantes, el rubio quedó en silencio, incapaz de emitir palabra alguna. Poco a poco bajó la mirada hacia Goku, que aún lo mantenía presionado contra el suelo. La expresión del Saiyajin había cambiado por completo. Ya no era el compañero amable y algo distraído, sino un guerrero endurecido por incontables batallas. Sus ojos brillaban con una concentración absoluta, analizando cada detalle del entorno. En ese momento, Bakugo apartó con brusquedad la mano de Goku de su boca, empujándola hacia abajo con un gesto agresivo. No vuelvas a hacer eso, susurró, con un filo de enojo en sus palabras, como si incluso en esa situación no quisiera ceder terreno. Goku lo miró de reojo, y con un gesto serio volvió a indicarle silencio, llevándose un dedo a los labios. Bakugo, aunque rechinó los dientes y frunció el ceño, terminó obedeciendo a regañadientes. Ambos giraron la mirada hacia el interior del callejón oscuro, los sentidos tensos, intentando rastrear la procedencia del ataque. El eco metálico de las cuchillas aún vibraba en el concreto, y la penumbra parecía esconder más de lo que dejaba ver. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Bakugo en voz baja, su tono reflejando una mezcla de molestia y una pizca de incertidumbre. No lo sé, respondió Goku con calma, aunque su mirada permanecía fija en la oscuridad. Pero está muy lejos, y viene hacia aquí. Esa respuesta hizo que Bakugo se tensara aún más. Goku hablaba como si pudiera sentir algo que sus propios ojos no alcanzaban a percibir. Y eso, más que tranquilizarlo, lo llenaba de un nerviosismo extraño. Tal vez sea un villano, o algún ladrón que quiere asaltarnos, dijo Bakugo entre dientes, todavía en susurros. Goku no apartó la mirada del callejón. Su voz fue igual de baja, pero cargada de firmeza. Nos apuntó directamente a la cabeza. Con toda la intención de matarnos. Ese sujeto no quiere asaltarnos. Bakugo apretó los puños, pero no replicó.
Ambos permanecían aún en el suelo, controlando incluso su respiración. La presión del ambiente se volvía sofocante, como si la oscuridad misma estuviera atenta a cualquier movimiento en falso. Hace unos momentos estábamos discutiendo en voz alta, continuó Goku, analizando la situación con rapidez. No queda opción más que pensar que se dirige por el sonido. Las palabras del Saiyajin resonaron en la mente de Bakugou. Si lo que decía era cierto, aquel enemigo podía estar más cerca de lo que imaginaban, aguardando el más mínimo descuido para atacar de nuevo. ¿Y qué carajos hacemos?, susurró Bakugo con impaciencia, la mandíbula apretada, la rabia mezclándose con una pizca de nerviosismo. Goku se quedó en silencio por unos segundos, su mirada fija en la penumbra del callejón, como si estuviera calculando cada detalle invisible. Entonces giró hacia Bakugou, encontrando sus ojos con una firmeza que rara vez mostraba. «Tengo un plan», dijo con voz baja pero contundente. «Pero vas a tener que hacer lo que yo te diga». Bakugo resopló de inmediato, como si la sola idea de obedecerlo lo ofendiera. «No voy a seguir tus órdenes, maldito pelos de palmera», escupió en un tono que, aunque era un susurro, casi parecía un grito contenido. Goku no desvió la mirada. Su expresión ya no tenía la calidez habitual, sino una seriedad fría, templada en instinto. ¿Quieres salir de aquí con vida o no? La pregunta cayó como un golpe en seco, cortando de raíz el orgullo del explosivo rubio. Bakugo lo miró con rabia, los dientes apretados, odiando admitir que no tenía alternativa. Tras un par de segundos de tensión insoportable, finalmente masculló su respuesta. «Bien, pero solo porque no se me ocurre nada más a mí, ¿escuchaste?». Goku asintió levemente, sin borrar esa expresión grave, como si lo que viniera a continuación dependiera de la mínima cooperación de ambos. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó Bakugo, aún con tono desafiante, pero lo bastante intrigado como para escuchar. Goku alzó la mirada hacia lo alto del callejón, sus ojos recorriendo la línea de los muros y la oscuridad que los rodeaba. Bakugo, siguiendo el gesto, también levantó la vista, sin comprender de inmediato qué buscaba su compañero. «Desde que nos atacó», comenzó Goku en voz baja, «he escuchado cómo se desplaza entre los edificios». Bakugo frunció el ceño, apretando los dientes. «¿Qué demonios estás diciendo?». «Toma impulso de las paredes», explicó el Saiyajin, su tono cargado de seguridad. «Se mantiene en movimiento constante. Incluso ahora, mientras hablamos, puedo escucharlo». Las palabras de Goku dejaron helado a Bakugo. Él no percibía nada. Ni un ruido, ni un roce. Solo el silencio aplastante del callejón. Y sin embargo, el rostro serio de Goku no dejaba lugar a dudas. Realmente estaba oyendo algo que a sus sentidos le resultaba imposible. «Como dije, es muy probable que se guíe por el sonido», continuó Goku, volviendo a clavar su mirada en Bakugo. «Así que vamos a tenderle una trampa». Mientras tanto, no muy lejos de los jóvenes estudiantes, un eco metálico y desgarrador retumbaba en las paredes de los edificios abandonados. Entre las sombras, se movía una figura distorsionada, veloz como un insecto enorme trepando por superficies imposibles. Era una criatura extraña, oculta bajo una capucha café, maltratada y sucia, que apenas lograba cubrir la deformidad de su cuerpo. Sus movimientos eran erráticos pero fluidos, como si la gravedad fuera solo un juego para él. Por un instante, su grotesca silueta se dejó ver con mayor claridad. Una especie de humanoide retorcido de color gris, con gran parte de su cerebro expuesto, y un par de cuchillas donde deberían estar sus ojos. De aquellas ranuras filosas no emergía visión alguna, solo un reflejo mortecino que haría estremecer a quien lo mirara. Cada salto, cada impulso contra las paredes, venía acompañado de un susurro gutural, repetitivo, casi animal. Mis presas, ¿dónde están mis presas?». Su voz era un murmullo áspero que se arrastraba en el aire, provocando que incluso el silencio del lugar pareciera estremecerse. De pronto, la criatura se detuvo en seco, su cuerpo encorvado vibrando con un instinto casi animal. Sus cuchillas rechinaron suavemente al inclinar la cabeza hacia arriba. Algo había hecho ruido, un destello de movimiento en la parte superior de los edificios. «Mis presas», gruñó con una voz desagradable, rota y aterradora, que desgarró el silencio de la noche. De debajo de su capucha emergieron sus manos huesudas, deformes, y sin dudar arrancó las cuchillas incrustadas en sus propios ojos.
Con un movimiento seco y violento, las lanzó hacia la dirección del sonido. Las hojas giraron en el aire como proyectiles mortales, hasta clavarse en el concreto con un estruendo metálico. Pero el objetivo no estaba allí. Había escapado. La criatura siseó, enfurecida, y comenzó a desplazarse en esa dirección. Nuevas cuchillas, brillantes y húmedas, comenzaron a brotar de las cuencas vacías, como si su propio cuerpo no conociera el límite en su grotesca regeneración. Sin embargo, un nuevo sonido lo hizo detenerse otra vez. Esta vez, provenía de abajo, del callejón donde antes había lanzado su primer ataque fallido. La criatura giró bruscamente la cabeza hacia aquel lugar, mientras dos reflejos rojos lo observaban desde la oscuridad, brillando como carbones encendidos. Aunque la criatura, debido a su grotesca anatomía, no podía ver dichos destellos rojos, sí pudo escuchar algo, una voz robótica, distorsionada que rugió con furia desde la penumbra. «Oye, idiota. Aquí estoy, ven por mí». En ese instante, la criatura reaccionó por puro instinto. Sus deformes manos se elevaron hacia su rostro y, una vez más, arrancó con violencia las cuchillas que ocupaban sus cuencas vacías. Con un movimiento brutal, las lanzó hacia aquellos destellos rojos en la penumbra. El sonido metálico de las cuchillas, chocando contra otro objeto metálico, retumbó en todo el callejón. La criatura abrió su mandíbula con un siseo agudo, convencida de haber acertado. Pero un nuevo ruido, mucho más cercano, justo encima de su cabeza, la obligó a girar bruscamente. No tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe devastador la impactó en pleno rostro. Goku se había lanzado en picada desde el tejado de un edificio cercano, usando la gravedad como su aliada. El impacto de su patada doble fue tan brutal, que el aire mismo pareció quebrarse en ese instante. La criatura salió disparada contra el suelo, chocando con violencia y quedando tendida, inerte, en medio del polvo y el eco del golpe seco. Goku descendió con un movimiento ágil y se aproximó con cautela a la grotesca figura. Se inclinó levemente, observando sus respiraciones torpes y su cuerpo inerte. Estaba noqueada. El Saiyajin dejó escapar un suspiro de alivio y giró el rostro hacia el oscuro callejón, de donde provenían aquellos reflejos rojos. «Lo logramos, Bakugo», dijo con firmeza. De entre las sombras, una silueta se movió. Bakugo emergió, con la máscara aún cubriéndole el rostro. El joven rubio se acercó a Goku, quedando justo a su lado, mientras ambos observaban el cuerpo inmóvil de aquella extraña criatura. «Así que este infeliz era el que quería matarnos», dijo Bakugo, aún con la máscara puesta, dejando que su voz adoptara el tono robótico que le daba la pieza tecnológica. Goku asintió lentamente. «Así es», confirmó, manteniendo la mirada fija en la criatura. «Esa cosa no es un villano», continuó Bakugo, apartando un poco la mirada y observando los detalles grotescos del ser. «Ni siquiera parece humano». Por un breve instante, Bakugo abrió la boca, a punto de soltar un pensamiento que se había formado en su mente. La silueta de la criatura, sus cuchillas en los ojos y su forma deformada, le recordaba vagamente a aquel ser con el que All-Mig había luchado durante el incidente de la USJ. Sin embargo, prefirió callar, dejando la idea flotando en el aire, como un pensamiento que no necesitaba palabras. Con un gesto seco, se quitó la máscara y se la entregó a Goku de manera brusca, quien la recibió con naturalidad, manteniendo su postura firme junto a él. «Bueno, tal parece que mi plan salió a la perfección», dijo Goku, con un ligero tono arrogante, mientras miraba de reojo a Bakugo, esbozando una media sonrisa. Bakugo no pudo evitar responder con rabia, sus puños aún temblando por la adrenalina del enfrentamiento. «Yo pude haberlo hecho mejor», gruñó, el orgullo ardiendo en cada palabra. Goku lo miró con sarcasmo, cruzando los brazos. «Seguro que sí», respondió con la misma ironía. «Bueno, hay que llevarnos a este villano, humano, o ser, o lo que sea que es, a la comisaría», dijo finalmente. «No está muy lejos. Tenemos que asegurarnos de que lo encierren. Si no, seguirá intentando matar más personas, si es que no lo hizo ya». Bakugo se quedó pensativo unos instantes, frunciendo el ceño mientras estudiaba a Goku. «Oye, ¿cómo sabías que tu máscara ridícula soportaría las cuchillas de esa cosa?», preguntó, la curiosidad y el nerviosismo teñidos de molestia. Goku, sin siquiera girarse a mirar a su compañero, respondió con naturalidad.
Esa máscara ridícula está hecha con el metal más raro y resistente del mundo, que solo se encuentra en un país muy lejano donde en serio adoran a las panteras. Así que sí, estaba seguro de que resistiría. Bakugo analizó la situación por un momento más, frunciendo aún más el ceño, antes de volver a preguntar, con una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Y qué pasaba si me lanzaba las cuchillas al cuerpo? Goku finalmente volteó hacia él, con la misma serenidad que había mostrado todo el tiempo, y respondió con total neutralidad y tranquilidad. Es un riesgo que decidí tomar. La respuesta dejó a Bakugo helado y furioso, incapaz de entender la tranquilidad de su compañero ante tal situación. «Eres un idiota, pudo haberme matado», exclamó con extremo enojo mientras seguían avanzando hacia la luz de la ciudad del final del callejón, con la criatura aún inmóvil sobre el hombro de Goku. En un cambio de escenario, la criatura extraña yacía sentada en el suelo, aún inconsciente y con una gruesa cadena que la mantenía inmovilizada, incapaz de moverse. Frente a la comisaría de policía, varios oficiales se acercaron con incredulidad, observando aquel ser grotesco y deformado como si hubieran entrado en un mundo distinto al suyo. Desde lo alto de un edificio cercano, se podían distinguir las siluetas de Goku y Bakugo, mirando hacia abajo. Goku comenzó a alejarse con pasos firmes, con la serenidad que lo caracterizaba, mientras Bakugo lo seguía, con los puños apretados y los ojos ardiendo en furia contenida. «Tienes que dejar de ser tan imprudente», dijo Bakugo, la voz baja pero cargada de tensión. «Aunque tu plan fue algo bueno, no puedes arriesgar así a las personas. Yo soy fuerte y resistente, pero si alguien más hubiera estado contigo, ¿qué habrías hecho?». Sus palabras, aunque firmes, tenían más sabor a desafío que a reprimenda real. Goku, sin girarse, dejó escapar un pequeño suspiro y continuó caminando, saltando del techo de un edificio a otro, con Bakugo siguiendo su rastro de cerca. Para empeorar las cosas, eres el guerrero dorado. Goku no se inmutó y continuó caminando con pasos firmes, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a deslizarse por su rostro, el sonido apenas perceptible sobre el eco de los truenos resonando en la lejanía. ¿Qué demonios piensas que haces, jugando a ser el justiciero?, continuó Bakugo, la respiración agitada y los puños apretados. ¿De verdad te crees un héroe? A pesar de su tono desafiante, Bakugo mantenía cierta distancia, sin intentar alcanzarlo todavía. La lluvia caía ligeramente, mojando sus cabellos y las sombras de sus cuerpos, como si la ciudad misma respirara en tensión junto a ellos. Goku, finalmente, giró ligeramente la cabeza hacia él, dejando ver su mirada serena y firme, pero con un toque de esa seguridad inquebrantable que siempre lo caracterizaba. ¿Cuál es tu problema conmigo?, preguntó Goku finalmente, su voz serena, pero dejando entrever un ligero tono de molestia. Sus ojos negros permanecían fijos en Bakugo, tratando de entender la raíz de su constante hostilidad. Bakugo se detuvo un instante, los labios apretados y la lluvia comenzando a empapar su cabello, pero no retrocedió. «Desde que llegué a la escuela, no has hecho más que mirarme con rabia y enojo, como si fuera tu peor enemigo», agregó el joven ruso con voz áspera y sus manos dentro de sus bolsillos de su pantalón escolar. «¿Cuál es mi problema?», respondió Bakugo, la voz cargada de rabia, casi resonando con cada gota de lluvia que caía sobre ellos. «Llegas y te quieres sentir invencible, te quieres sentir tan especial, y no eres nadie. Peor aún, sales todos los días con esa mascarita de héroe ridículo, tratando de ser el justiciero, arriesgar tu vida y la de los demás, como si ya fueras un héroe, cuando ni siquiera eres buen estudiante». Sus palabras salían con fuerza, cada sílaba marcada por la ira contenida que no podía expresar de otra manera. Goku permaneció firme, sus ojos fijos en él, respirando con calma, sin dejar que la rabia de Bakugo lo intimidara. «Tú no me conoces», dijo Goku con voz tranquila pero firme. «No sabes quién soy, ni mi historia. Y no eres nadie para juzgarme, ni tampoco tengo que darte explicaciones de nada. Hablas como si me conocieras, como si de verdad pudieras leer a través de mi historia», añadió el joven ruso mientras miraba fijamente, sin apartar los ojos de los de Bakugo, dejando que un matiz de sarcasmo se filtrara en su voz. «Si no te conociera, y no te conozco», dijo con calma cortante, «diría que en realidad te mueres de envidia».
No solamente por mí, sino por todas aquellas personas que son más fuertes que tú. Las palabras golpearon con fuerza, más duras que cualquier impacto físico. La lluvia ahora caía con más intensidad, marcando cada segundo de aquel choque silencioso. Goku dio un paso hacia adelante, sin perder la serenidad, y remató. Y esa es la actitud de un chico arrogante, ególatra, que se siente inferior a todos y por eso se muere por imponer respeto. Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. Bakugo, con un grito gutural que desgarró el silencio de la lluvia, se lanzó contra Goku como una bestia desatada. Sus manos chisporroteaban con pequeñas explosiones, iluminando la penumbra con destellos rabiosos. Goku, que ya esperaba esa reacción, con una serenidad absoluta en el rostro, comenzó a esquivar todos y cada uno de los ataques del lunático de las explosiones, se movía como si pudiera leer cada uno de sus movimientos antes de que ocurrieran. Bloqueaba, desviaba y esquivaba con precisión milimétrica, sin contraatacar. Bakugo lo notó al instante, y esa indiferencia lo consumió aún más. «¡Atácame!», rugió con un tono cargado de furia, lanzando un golpe directo al rostro de Goku. El Saiyajin dio un paso al costado, giró sobre sí mismo y, con un solo movimiento rápido y calculado, derribó a Bakugo. Lo hizo sin violencia, evitando cualquier golpe que pudiera dañarlo, pero el resultado fue el mismo. Bakugo en el suelo, humillado por la facilidad con la que lo habían neutralizado. El rubio apretó los dientes con rabia pura, su cuerpo temblando más de ira que de dolor. Goku, con esa serenidad que casi resultaba intimidante, observaba a Bakugo mientras este permanecía en el suelo, apoyado con rabia, mirándolo de reojo. «No quiero pelear contigo, Bakugo. No hagas esto», dijo el Saiyajin con firmeza, pero sin rastro de hostilidad. El rubio apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se romperían. Un destello salvaje cruzó sus ojos mientras explotaba en rabia. «Yo tampoco quería pelear conmigo», rugió con un tono agresivo, encendiendo de golpe sus palmas. De ellas surgieron destellos furiosos que, en cuestión de segundos, detonaron en una explosión masiva. El estruendo sacudió la azotea, levantando una densa nube de polvo y humo que envolvió a ambos. El resplandor naranja iluminó los edificios aledaños como si fueran escenarios de guerra. Goku, instintivamente, retrocedió con el brazo en guardia, forzando su visión a través de la nube. Pero en ese instante, perdió de vista a Bakugou. Un fugaz presentimiento lo recorrió, pero ya era tarde. Sintió el impacto brutal del cuerpo del rubio arrojándose sobre él, con la fuerza de una explosión que lo arrastró fuera de la azotea. Ambos comenzaron a precipitarse desde las alturas, envueltos en el rugido del viento y el eco de la detonación que aún vibraba en el aire. Mientras seguían precipitándose entre los rugidos del viento, Bakugo no pensaba en nada más que en atacar. Sus ojos estaban fijos en Goku, encendidos como brasas, y cada segundo de caída era aprovechado para lanzar explosiones y golpes directos contra el Saiyajin. Goku, en contraste, mantenía su temple. Su prioridad no era la pelea, sino la seguridad de ambos. Canalizó su energía para aligerar la caída, extendiendo su aura sutilmente para frenar el impacto y guiarlos hacia una zona menos peligrosa. Esa breve distracción, sin embargo, le costaron varios golpes, los puños de Bakugo impactaron de lleno contra su rostro varias veces, arrancándole un gesto de molestia. No por el dolor, sino por la terquedad de su compañero. Finalmente, la caída los llevó a estrellarse en un estrecho callejón, directo sobre un enorme bote de basura metálico. El estruendo retumbó en la calle, y aunque el impacto fue fuerte, la montaña de desperdicios amortiguó lo suficiente como para que ninguno resultara gravemente herido. Aún así, Bakugo no se detuvo. Con el rostro deformado por la furia, continuó su ataque aún sobre Goku, intentando golpearlo en medio del caos. Los dos forcejearon torpemente dentro del mismo contenedor, hundiéndose entre bolsas de desperdicio y cajas podridas, produciendo un espectáculo más cercano a una riña cómica que a una batalla real. Repentinamente una voz fuerte, autoritaria y cargada de molestia cortó el aire como un rayo. ¿Qué demonios creen que están haciendo?, tronó la voz, tan poderosa que hizo eco en todo el callejón. Los dos jóvenes se quedaron congelados, como si aquella sola pregunta hubiese detenido el tiempo. De inmediato giraron sus cabezas hacia la entrada del callejón. Allí, de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, los observaba Mitsuki Bakugo. Mamá.
balbuceó Bakugo, incrédulo, con los ojos abiertos de par en par. Mamá. Repitió Goku, volteando a verla como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Mitsuki permaneció en silencio unos segundos más, su mirada dura clavándose en ambos como dagas. Luego, con un tono aún más severo, repitió. ¿Y bien? ¿Qué se supone que están haciendo, par de lunáticos? Bakugo y Goku intercambiaron una rápida mirada, primero uno con basura pegada en su rostro y el segundo con una cáscara de plátano podrida en la cabeza. En un impulso casi instintivo, respondieron al unísono, con un tono torpe pero cómico. Él empezó. Unas cuantas horas más tarde, se podía ver a Goku llegando a su departamento, vistiendo una ropa extraña, claramente ajena a él. Caminó hasta la puerta de su departamento y comenzó a buscar en los bolsillos, rebuscando con impaciencia. Proclatié, masculló con frustración, soltando una especie de grosería en ruso al darse cuenta de que no tenía sus llaves consigo. Se quedó de pie unos segundos, pensativo frente a la puerta. Al final suspiró y, con resignación, decidió regresar a la casa de los Bakugo para recuperar sus pertenencias. Sin embargo, al llegar a las escaleras, mientras bajaba por las mismas, a un costado, subiendo por el mismo tramo de escalera, se topó con una silueta familiar que, debido a su frustración, no tomó atención de quién se trataba. Al pasar a un lado de la misma, la joven saludó con cortesía también sin identificar con certeza quién era aquella persona que pasaba a su lado. Buenas noches, dijo la pelicastaña con amabilidad. Privyet, respondió el joven aún en ruso de manera cortés pero desinteresada. Al escuchar la voz, y el idioma de aquel joven que le devolvió el saludo, Uraraka se giró al instante para corroborar si ese destello de reconocimiento era verdad. Ella lo miró por un instante con extrañeza, frunciendo ligeramente el ceño. En la penumbra no lo reconoció de inmediato, pues la ropa que llevaba no era ni su uniforme ni su atuendo habitual. Pero entonces, la forma de su cabello tan distintiva le reveló quién era. ¿Goku-kun? Preguntó con duda, observándolo con más atención. El Saiyajin se tensó levemente, incómodo, lentamente se giró hacia su compañera al reconocer la voz de la misma, notando que efectivamente se trataba de su compañera Ochako Uraraka, quien vivía en el mismo conjunto de departamentos que él. Ah, hola Uraraka, respondió, con una mezcla de sorpresa y hastío ligeras en sus palabras. ¿A dónde vas a estas horas? ¿Y qué te pasó? Preguntó la joven pelicastaña mientras miraba de arriba abajo a su compañero extranjero, notando el estado de su ropa. Un pantalón deportivo demasiado grande para él y una camiseta deslavada que parecía haber sido prestada a la fuerza. Nada importante. Respondió Goku, evitando mirarla directamente. Digamos que tuve un pequeño problema y. Bueno, terminé así. Uraraka alzó una ceja, sospechando que la explicación era más larga y ridícula de lo que Goku estaba dispuesto a admitir. El Saiyajin suspiró, dejando caer los hombros. Olvidé las llaves de mi departamento en casa de un amigo. Se giró un momento para señalar la puerta de su departamento y luego la miró con una sonrisa cansada. Creo que voy a tener que molestarlo otra vez. Un silencio algo incómodo se hizo presente entre los dos, mientras se miraban el uno al otro desde cada extremo de las escaleras. De repente Goku lo rompió soltando un comentario, que más que alegre y optimista, sonaba más a resignación. Bueno, me tengo que ir si me apresuró tal vez llegue rápido. Pero, parece que va a llover de nuevo y puedes mojarte, respondió Uraraka con ligera timidez y tristeza notables en su tono. Pues no tengo otra opción, tal vez solo busque un puente y duerma debajo de él, ¿sabes? Para recordar viejos tiempos, respondió el Saiyajin con un tono alarmantemente casual para lo que decía. ¿Qué? ¿Qué? Un nuevo silencio se hizo presente entre ambos, cuando nuevamente Goku, intentando escapar de ahí, se despidió de Uraraka con un tono tranquilo y casual. Bueno, nos vemos mañana en la escuela Uraraka, descansa. Dijo mientras comenzaba a avanzar nuevamente continuando su camino. Sí, nos vemos Goku-kun.
respondió la joven pelicastaña con un tono inseguro, casi inaudible, mientras miraba el suelo con una idea constante y asfixiante, dando 1000 vueltas en su cabeza. Los sonidos de los pasos de su compañero, alejándose y apagándose cada vez más, no hacían más que alterar sus nervios y desesperación interna, como si del tic-tac de una cuenta regresiva, que anunciaba que se le acababa el tiempo para decir lo que tenía que decir, se hiciera presente en su conciencia. De repente, y con un movimiento compulsivo, Uraraka bajó las escaleras con extrema rapidez. Al llegar al final, la joven asomó su cabeza en dirección a donde había partido su compañero y con un llamado rápido y preciso, logró detener el andar del mismo. Espera, Goku-kun. Tal vez, si quieres, puedes quedarte en mi departamento, solo por hoy.